Ya está grabando. Pues muy buenos días, queridos seguidores. Otro intento más, porque aparezco de vez en cuando y esta vez me comprometo a que sea de manera más continuada, pero el trabajo requiere pues menos presencia en estos medios y más presencia directa en la consulta. Bueno, esta vez no estoy sola. Voy a presentarles porque ya la estarán viendo. Se llama Lidia Parra Manrique, su juventud lo dice todo, tiene 21 años, pero lo más interesante es que es estudiante del último año del grado de psicología y me consta porque el primer año hizo las prácticas en este humilde gabinete. Ha hecho 3 años de prácticas, además muy completos y muy complementarios. Hizo el primer año prácticas en psicología educativa, el segundo año prácticas en psicología clínica y este tercer año saltó el Atlántico y se fue a hacer prácticas con un neuropsicólogo, el doctor Echeparaborda, en Argentina. Entonces quiero saludar a Lidia. Lidia, muchas gracias por este espacio que vamos a comenzar juntas. Hola Pilar, muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad y por la presentación tan buena para la poca experiencia que realmente tengo, porque bueno, eso, siendo alumna de cuarto, pues No, para nada. Porque este y tipo de toros no lo lidia todo el mundo. Nunca mejor dicho para tu nombre. sí. Y bueno, me vais a disculpar que están de obras en el piso de al lado y por si se escucha algún ruido de fondo. Esto, como dirían los de la tele, es el rigor del directo. Nada, ningún problema. Para que nuestros seguidores y amigos sepan, este espacio lleva por título, que hemos estado ahí Lidia y yo y nuestros familiares, Mentes en Diálogo. ¿Por qué? Porque en Mentes pues intentaremos responder, porque es nuestra profesión, a los distintos componentes de lo que es la mente, que parece que solamente es cerebro, pero no. Intentaremos desgranar aspectos intelectivos, aspectos emocionales, aspectos sociales y aspectos espirituales. Y, por supuesto, siempre desde el enfoque de la psicología, porque es nuestra profesión, ¿no? ¿Y por qué diálogo? Es decir, acabamos de explicar lo de mentes, pero ¿por qué diálogo? Porque son dos percepciones distintas, porque son dos edades distintas, porque son dos momentos generacionales distintos y porque probablemente la población más joven se va a sentir identificada con todo lo expuesto o lo que vaya a exponer Lidia y la población más avanzada, más madura, más avanzada en edad, no en sabiduría, pues lo puede responder esta humilde servidora. Bueno, pues Lidia, vamos a empezar con un tema que siempre es universal, que es transversal, que es atemporal, pero que coincide estacionalmente con el arranque del curso escolar. Y como los padres, los profesores, los abuelos, todo el mundo se preocupa por qué pereza, qué rechazo tienen los niños y los jóvenes, porque tú también lo habrás visto desde primaria hasta la universidad con la lectura, la famosa lectura. Y bueno, pues ahora mismo voy a empezar ya disparando a Lidia que nos diga, venga Lidia, lo último que sabes tú, que oyes, que escuchas en tus clases sobre qué es la lectura. Pues, bueno, de hecho el otro día en una de mis clases estamos precisamente dando los trastornos del lenguaje y bueno, esto es gran parte de ello, ¿no? Pero pues la lectura es algo que no es innato, o sea, el lenguaje es innato a la especie, pero la lectura es algo que requiere un proceso muy, muy complejo. Entonces es algo que se aprende desde pequeños, desde que estamos pues en infantil y, y es algo que una vez se aprende no se puede dejar de hacer. O sea, una vez leemos no podemos dejar de leer. Pero claro, es algo que requiere práctica y soltura. O sea, cuanto más lees, más soltura tienes. Entonces, no es algo que se adquiere y ya, sino que es algo que debería estar en constante práctica. Y eso, o sea, la lectura y la escritura es algo que pues, no es innato al ser humano, pero algo que se aprende y que una vez se aprende, no.
Es Pues decir, es como nadar, como montar en bici, que una vez que mm, aprendes es una memoria que se queda grabada sí, en el área cortical, pero también en los cerebros más profundos, ¿no? El límbico y el reptiliano, porque luego veremos como también la intención, la motivación, la recompensa. Pero, mm, Lidia, cuando yo empecé a leer, allá cuando las guerras se hacían con lanza, era fácil que el descubrimiento del mundo se hiciese a través de la lectura, pero es que Lidia se lo ha trabajado y aquí doy yo. Lidia me comentaba que qué ha pasado con los libros digitales, con los TikTok, con estos medios que son muy apetecibles para el cerebro, pero que van en detrimento de la lectura. ¿Tú qué has observado en ti misma, en tus compañeros, en tus familiares? Bueno, pues mm, yo la verdad que también, como has dicho al principio, no solo he visto la decadencia de la lectura, sino que es que la he vivido, porque también a mí, o sea, es verdad que cuesta, al tener tantas distracciones y tantos medios que son más pasivos y mucho más fáciles de consumir, ¿no? Que la lectura, que requiere una concentración, requiere un tiempo prolongado. Eh, entonces, bueno, lo que ocurre con la red es que las posibilidades de acceder a ellos en cualquier momento son, o sea, están Ya. ahí siempre. Ujú. Y entonces, claro, provoca un incremento de la tentación y esto le hace competencia a el tiempo que podríamos estar leyendo. Ujú, ujú. Luego también lo que se lee en las redes sociales al final no son textos largos, son o comentarios o pues en Twitter, ¿no? Tú lees nada, pues una frase, dos frases. Eh, Cuando lees a lo mejor un artículo, eso sí que puede requerir un poco más de concentración, pero digamos que no es una historia en la cual Grabada, enlazada. eso es, no es, eso, no es enlazada, no tienes que luego otro día retomar aquello que habías leído el día anterior. No requiere como un esfuerzo mayor de concentración, de atención sostenida. Entonces es un poco más pasivo, fácil y mucho más accesible. Entonces está claro que nos quita mucho tiempo de lo que podríamos dedicar a la lectura. Y bueno, esto tiene cambios positivos y negativos. Por ejemplo, Pilar, no sé, Dime algunos positivos, que seguro que los hay. A mí claro, positivo me parece este encuentro maravilloso porque tú estás en Pamplona, porque está estudiando en una de las universidades con más prestigio, la Universidad de Navarra, y yo estoy en Madrid. Entonces, esto es un aspecto positivo. Puede decirte, por eso lo de Mentes en Diálogo, que la experiencia que tengo pedagógica de los niños no es tan positiva. Con los e-book, con los Chromebook, no lo veo tan positivo, pero quiero por eso estos espacios intergeneracionales que me digas qué aspectos positivos tiene Lidia. pues, por ejemplo, para las aulas, la variedad de materiales a los cuales los niños pueden acceder. Entonces, sí que es verdad que la variedad no siempre es algo positivo, ¿no? O sea, por tener mucho no tiene por qué ser de calidad, pero al final los profesores tienen más opciones eh, a través de las cuales pueden enseñar a los niños algo que a lo mejor puede ser más aburrido, no aburrido, o sea, sino más tedioso, y a lo mejor con un medio digital lo puedes hacer un poco más dinámico, más entretenido para el niño. Entonces, bueno, está la variedad de materiales y además es muy fácilmente accesible. Claro, aquí esto sería un pro y un contra, porque al final accesible para algunos colegios, porque implica una inversión económica eh, el tener pues, que cada niño tenga su iPad o su ordenador, el comprar los libros por internet, tenerlos de forma digital, pero bueno, accesible a la hora de literalmente acceder al propio libro. Y Sí, sí, Lidia, luego te rebato, sí, porque yo estoy en contra. bueno, es que, claro, también hay gente que, claro, que dice que el libro, al ser más material,
es como una manera más intuitiva de recorrerlo y de acceder a la propia información que está en el libro. Entonces, no sé. Pero bueno, ahí hay varias. Estoy de acuerdo contigo en que tú has dicho algo muy importante. La lectura es activa. La visualización es pasiva en el sentido de ejercitación motórica, ¿vale? Porque la lectura tradicional, yo tengo un libro y esto que hago, y pasar la hoja, es el cerebro que me implica motivarme más, tener una interacción mayor con esto, que se llama estímulo libro. Si además yo me tengo que levantar a una estantería y rechazar unos libros en búsqueda de otros, eso también me mantiene la resistencia y la persistencia de querer buscar ese tema en concreto. Nada, si tengo que subrayar, tengo que volver hacia atrás. Eso es una lectura, como tú bien has dicho, activa. Lo que veo yo en las pantallas es que es mucho más pasiva en el sentido motórico. Evidentemente, a nivel cerebral, claro que hay actividad, porque si no, no llegaría a nada. Pero has dicho otra variable importantísima en la lectura, que es la atención. O sea, estos medios visuales declinan la atención muy poco. De hecho, estos vídeos a lo mejor no llegarán a ser visualizados de modo completo, porque enseguida nos cansamos. Y esto lo lleva la parte de pantalla, la parte de soporte muy visual y muy auditivo, porque son procesos neurocognitivos distintos. Pero yo te dejo seguir para que tú hagas de abogado del diablo y digas, pues mira, Pilar, yo en las clases que me consta estáis utilizando muchos soportes audiovisuales. O sea, bueno, ya desde el colegio sí que es verdad que se empieza a utilizar mucho pues, el ordenador, las plataformas digitales, los proyectos no te los piden a mano, te los piden siempre a ordenador. Y bueno, también sí que es verdad que algo positivo que encontré y que creo que es difícil de rebatir es que ayuda mucho a hacer proyectos a distancia, o sea, proyectos grupales a distancia. Eso la verdad que es un pro que he visto que es complicado encontrarle el punto negativo, pero yo sinceramente prefiero las formas tradicionales y prefiero un libro antes que el ordenador. Siempre que me piden hacer algo a mano, siempre que nos dan una ficha en la que tú tienes que escribir, o sea, me gusta mucho más que nos digan hacer este trabajo en grupo a ordenador o sea, me gusta más el escribirlo. Además, para tomar apuntes de forma, o sea, en algunas tareas, o sea, perdón, en algunas asignaturas como matemáticas, física, que tienes que pues, apuntar fórmulas, no puedes hacerlo a ordenador, o sea, es muy complicado. Entonces, el papel yo creo que siempre, a mi gusto, bueno, a mí me gusta más, la verdad, o sea, es más Qué práctico. fácil es ponerse de acuerdo contigo, Lidia. Es verdad, vamos a ver, no vamos a ser talibanes de una No, posición o no. de otra, ¿no? Porque aquí estamos para, de un modo racional, objetivo, científico, aportar a nuestros seguidores pues focos de luz para que cada uno sepa cómo moverse, ¿no? Es cierto que las pantallas, toda esta tecnología maravillosa, pues imaginemos una clase de primaria, ¿no? Sobre los ríos de España o sobre las montañas de España o de Rusia o de Asia, ¿no? Está muy bien el leer, el memorizar, porque también se ha demonizado mucho la memorización. Y luego, después, una vez que el niño o que el estudiante ha hecho de un modo activo ese proceso de construcción semántico y de decodificación, entonces dice, bueno, pues vamos a ver qué significa ríos caudalosos, ríos cortos que vierten en la vertiente cantábrica. Entonces dice, vamos a poner el Narcea, ¡pum! Ah, pues mira, es decir, que ahí completa mucho la información, pero creo que esa información, en vez de ser prioritaria o primaria, debería ser secundaria y complementaria, creo, porque al acceso
del niño, de la clase, del padre, ¿no? Pero un cuento tradicional de Caperucita, de Blancanieves, tiene el valor simbólico de mundos posibles a través de ser o leído o escuchado. Al niño reconstruir la Caperucita como él quiera, que puede ser alta, baja, gorda, flaca, rubia, es decir, si le damos el soporte ya también es verdad que los cuentos tienen la parte de foto, pero la parte de foto es muy estática. Las plataformas es muy dinámica, entonces elimina esa parte creativa que luego los niños, cuando saltamos a la otra cara de la moneda, que es la escritura, se sienten con el miedo del folio en blanco, de ¿y qué escribo? Claro, porque están acostumbrados a una guía demasiado estricta de que todo se lo cuentan rápidamente por imágenes y les elimina para mí la reconstrucción, el proceso interno, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, o sea, yo sí que entiendo que tendría que ser más algo complementario que algo a lo que se le dé tanta prioridad. Y luego es que además los niños que leen, bueno, los niños que leen, no, o sea, las páginas web, por ejemplo, o sea, todo lo que lees en Internet tiene muchas distracciones. O sea, si tú estás leyendo un artículo en Internet, te salen anuncios, te sale la propia estructura de la página, o sea, te salen un montón de estímulos que te distraen del foco. Entonces, claro, eso a un niño a lo mejor, o sea, le distraen, no le deja concentrarse bien, así, o sea, al mismo tiempo no puede crear su historia o sea, imaginarse lo que está leyendo de forma completa. O sea, es que al final, claro, pues es un poco para el desarrollo de la imaginación del niño. A ver, no sé cómo podría afectar, no lo he estudiado del todo, pero Yo veo que empobrece. Te voy a decir, además, no se distinguen bien diferentes acciones y movimientos que deben ser completamente diferenciados y que lo debe vivir el niño así. Es decir, que si yo me pongo delante de un plato con unos cubiertos, sé que voy a comer, pero no voy a tocar el tambor. Entonces, me pongo delante de una pantalla, los nativos digitales y mucho más los niños, que como tú bien has dicho, una palabra que está muy en moda en estos lares es lo interactivo o versátil. El niño no sabe si está leyendo o se va a poner a jugar, porque la pantalla juego, es diversión. Y claro, tiene un proceso distinto. Cuando tú abres el estímulo libro, es el estímulo de lectura, es el estímulo de estudio. ¿eh? Como que se ha borrado todo eso e intentamos con las lecturas a través de las plataformas enganchar de manera lúdica al niño. Bueno, yo creo que es que tenemos un buenismo y tenemos una idea demasiado ociosa de lo que debe ser unas tareas muy importantes que se logra disfrutar de ellas, pero de entrada son difíciles, por supuesto. sí. Lo mismo que es difícil para un neonato voltearse, girar la cabeza, mantenerse erguido. Es decir, desde que nacemos hasta que morimos es un constante ejercicio de superación de obstáculos. Y nos metemos en algo importante que también lo tienes aquí, que es la atención y la concentración, todos los déficits de atención, todas las faltas de concentración, las nieblas mentales. Cuando, cuando enseñamos a los niños a tareas que son sedentarias, porque no puedes leer mientras estás bailando la jota o el reggaetón, les tenemos que enseñar además a la resistencia y la persistencia, porque son tareas, como tú bien has dicho, que se ejercitan a lo largo de la vida. O sea que si dejas de leer 10 años, pues te va a costar la latencia de acabarte un libro, antes te lo acababas en una semana y después de esos años de dejarlo te va a costar más. Entonces, ¿qué ocurre? Que los críos, cuando les ponen soporte, que al final tienen que producir,
les falta atención, concentración, tolerancia a la frustración. Háblame de todo eso, Lidia. Claro, o sea, bueno, hay muchos estudios que han demostrado que la gente que lee contenido online, en general tienen menor comprensión y aprendizaje que los que leen un texto lineal, o sea, un libro. Muy bien, perfecto, lineal, perfecto. Una cosa después de otra y la interlineal. Y entonces, claro, esto pues es que afecta a, como bien has dicho, un libro requiere una atención constante, requiere un aprendizaje, es que al final es un aprendizaje de la historia que estás leyendo, porque tienes que recordarla obviamente no es un aprendizaje literal, no tienes que memorizar la historia, pero tienes que recordarlo para el día siguiente en el cual retomarás el libro. Entonces, ese aprendizaje es menor. O sea, a mí, por ejemplo, hay alguna persona que me ha dicho que, bueno, y supongo que será algo común, ¿no? Que tú un día retomas un libro y te tienes que leer, pues a lo mejor el capítulo anterior porque no te acuerdas de lo que había pasado o sea, al final el ejercitar la memoria y la atención hacia la lectura se da mejor a través de los textos lineales. Ajá. Y eso, no sé si lo has visto en consulta o con algún niño. En consulta mucho, fíjate. Te cuentan los padres que son grandes investigadores observacionales, dice, antes que el niño Pilar cuando después de hacer un videojuego o de internet se pone a hacer los deberes, le cuesta más el arranque, lo que es el nivel de arousal, que es hasta que te enganchas, tienen más errores y se cansan antes. Claro, porque tú has activado una línea distinta a la que activas con todo el procesamiento de la lectura. Yo tengo aquí a Su Majestad el cerebro, que ya sabes tú que es el hijo conocido, y entonces cuando tú estás leyendo, estás trabajando toda la totalidad del cerebro, desde la entrada, que es la parte frontal, que tienes unos estímulos frente a otros, dices, pantallas puede salir un pop de compre garbanzos o compre no sé. Sí. Tienes que activar toda esta parte temporal, que es la parte de expresión, de comprensión, de recuerdo, de memoria, y hasta que llega a la parte occipital, que es la parte de lo visual, ¿no? Mientras esta es la parte geniculoestriada. Produce más huella. Es como el cocido, cuanto más tiempo esté cociendo, más rico está y más artesano. Hombre, claro que hay cocidos de me lo como o me como yo o todos estos que dicen, ¿no? Inmediatos. Pero la parte visual va por la parte rectopulvinar, recto, es decir, va más recto a la parte visual que la estimula rápidamente. Pero nos olvidamos de todo esto. Con lo cual, el niño que ha estado viendo los ríos de España, he utilizado este ejemplo porque la semana pasada estuve con un crío que tenía que leer en soporte papel y no se enteraba. Entonces se lo puse por la parte visual, le enganchó motivacionalmente más. Pero después le pregunté y no se acordaba de nada, porque se acordaba de, ha salido una torre en un río. Claro, era el Tajo y salía el Alcázar o la catedral, pero no era el propósito. Entonces veo que o complementamos o vamos a seguir como el Día de la Marmota diciendo que la lectura sí, que la lectura no, que porque en los informes PISA somos una población que fallamos más en la comprensión de la lectura, ¿no? O en la elección de un libro. Que además los críos, y muchos que no son tan críos, ven los libros y los rechazan o los eligen por el tamaño. ¡Buf! ¡Qué rollo! Pero si no sabes de lo que va. Sabes de lo que va. Entonces, este tipo de cuestiones las tenemos que tener en cuenta como padres, ahora que vienen las Navidades y que vienen pues los regalos. Cuidado, yo no digo que no haya que comprar tablets y demás, pero tenemos que rebajar mucho porque tienen demasiados soportes visuales los niños que inhiben el proceso lector. Vamos, para terminar, porque ¿qué te parece, Lidia? Esto se nos ha quedado muy corto.
Se ha quedado cortísimo. ¿Qué te parece si el próximo día recomendamos ejercicios o técnicas para estimular la lectura y para ayudar a los niños, sobre todo los que tienen dificultades para la lectura? Claro, sí, sí. Me parece perfecto. Pues dinos aquí, uy, que se me cae el cerebro aquí, dinos alguna reflexión que te lleve como joven, como universitaria, a el concepto lectura versus el concepto visual inmediato de las plataformas. Pues, o sea, la reflexión que creo que se puede sacar es que tristemente los lectores vamos a ser menos atentos, menos pacientes, menos reflexivos, como has dicho tú, Pilar, lo de la inmediatez, ¿no? O sea, que el niño, el niño busca recompensa inmediata, busca algo más pasivo, algo que no le... O sea, si ve un libro grande, le va a dar muchísima pereza porque va a decir, bueno, para leerme esto, pues me veo un capítulo de mi serie favorita o lo que sea. Entonces, claro, es la inmediatez. O sea, todo eso hay que trabajarlo y sobre todo, pues en niños con dificultades en la lectura, como pueden ser niños con TDAH, bueno, y obviamente los niños con dislexia. Entonces, pues bueno, yo creo que es algo que se tiene que trabajar mucho y, y sobre todo inculcarlo mucho en la casa y en el colegio de forma positiva, o sea, no como un castigo ni como algo pesado, como algo aburrido, no, o sea, algo que es divertido, o sea, algo que te va a contar una historia que es súper interesante, que te va a enganchar, que es que además es adictivo, o sea, la lectura puede ser adictiva como una serie de televisión. Maravillosa adicción. Claro, eso es, una Pero adicción muy sí, has positiva. dicho algo precioso, que yo como maestra durante años había la tentación de profesionales que decían, te quedas en el recreo castigado leyendo. Eso. Algo que es maravilloso, dices, te voy a dejar castigado comiendo natillas. Pues vas a odiar las natillas aunque te gusten, porque emocionalmente lo estás viviendo como un castigo. Me parece precioso y me ha parecido estupendo este encuentro, que la próxima semana nos seguiremos encontrando. Espero que te hayas sentido bien, querida Lidia. Eso es. Sí, 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 me ha encantado y muchísimas gracias de verdad por darme este espacio No, y nada, con muchas ganas. este espacio es nuestro y todos los oyentes, además estamos ahí a ver si construimos un directo para que pueda salir aquí en uno de los laterales y que Sí, pues madres, profesores, bueno, y estas señoras aquí que hablan mucho y luego a ver, ¿cómo hago yo con este niño que está aquí? Pues me parece importante porque sí, sabia nueva y sabia que quiere renovarse. Gracias, gracias Lidia y nos vemos a la muchas semana que gracias. viene con técnicas para ayudar a la lectura. Perfecto, muchas gracias, Pilar. A ti y a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.